Falta. Estas sí están abiertas. Estas sí están abiertas. ¿Por qué? Ahora, esta es otra onda. Ay, no sé, pero yo no voy a grabar. ¿Sí? Este es de pompa, ¿no? No, estos son... Lo bueno del tuyo es que enfoca mejor, o sea, grande. Ah, mi oído. Es la primera vez que les toca pasar. Voy a tratar de anotar de frente. No te vas a grabar ahora. Quiere que la hagas resumen. La práctica con la puerta abierta. Para Chile o Sheila. Y nos han hecho estudiar y exponer. Y lo más gracioso es que no sé salir y ya estoy preparada de acá. Ay, es que me decía, sigue. Y yo decía, está. Y luego al final otra vez ahorita le pongo notas solo a Ashley porque ninguno me dice. ¿Ustedes están enfermos? Sí, porque sí. Y también te decía, ¿viste el cerro diferente? Así vayan a leer, protéjanse. Ay, nosotros nos hacen cuidar. Nos hace quitar los ¿Quién? No son una Pero esto no está. Sí. Es para ver sus pieles. Pero tengan porque solamente pienso, si alguien enfermo al toque se coloca. Es para hacer ciertos Bien feo. Tres colegas que nos han ayudado. no quiero que no me Yo no me tomaba, pero no me tomaba. El primer paciente, ¿no? Sí. No han desayunado. Así que la doctora más. Me eché el crucifijo. Ay, sí, esta señora. Y pues sí me puse a pensar. Pero cuando tú lo ves en tu video. Sí, ajá. Y yo solo estaba buscando qué síntoma decir. Esas notas son las más importantes. Porque no se hace casos clínicos. Una compañía La práctica de hoy es ginecopatología. Si no se cambió la programación, en la última siguiente, la tercera, tenemos la segunda parte de gineco con patología mamaria. Hoy día de las cosas que tienen Ustedes estaban listos, estaban en la si no todos tienen las láminas amarillas, hay láminas que solo tienen 11 unidades. Yo no he estudiado para Vamos a empezar con el 102. Mejor lo pones, a ver, tú, Carlos, de pato. En la lámina 112 tenemos un complemento. Ya, vamos a recordar rápidamente la histología del cuello uterino. ¿Qué criterio tiene el cuello uterino? El certificado plano no codificado. Si codificara sería paciente con prolapsología. A mí y ella es un proyecto. Este paciente con prolapso que se caracteriza en el cuello uterino. Y eso es en el exocervix. Y en el endocervix, cilíndrico. Un criterio cilíndrico o glandular. También se le puede Ginecológica. ¿Se acuerdan, por su histología normal, que en el canal endocervical, en el conducto, ocurre una transición de epitelios? ¿Sí? Del epitelio glandular. Este, por ejemplo, es epitelio glandular, aunque lo estamos viendo no cubriendo la superficie, sino al interior formando glándulas. También propio del endocervix. Este epitelio glandular
o columnar, se encuentra en el endocervix y hace una transición al epitelio escamoso del exocervix. Esta transición se suele encontrar como les digo, en el conducto, pero desde la pubertad, en la pubertad experimenta una salida hacia el epitelio. Se va a localizar la zona de transformación más hacia el exocervix. Por lo tanto, en esta zona es susceptible de que ocurra posteriormente una metaplasia escamosa. ¿Qué pasa? Las células glandulares se van a ver reemplazadas por acción de células diferenciadas, como de reserva, y se van a volver células escamosas inmaduras inicialmente y luego escamosas maduras, en una metaplasia. Esta zona de transformación es la zona más propensa, con mayor riesgo de desarrollo de lesiones neoplásicas. El cáncer del cuello uterino ¿dónde es más frecuente el cáncer del cuello uterino? ¿En el exocervix, en el endocervix? ¿O de qué tipo de epitelio? ¿Del escamoso o del glandular? Escamoso. ¿Ya? El más frecuente, el que siempre escuchen hablar ustedes, cáncer del cuello uterino, que es la causa la de más alta mortalidad o el más frecuente, al menos en países como el nuestro, es el del carcinoma escamoso, el del exocervix, el epitelio del exocervix, pero ya saben que se localiza inicialmente en la zona de transformación, es importante. Este cáncer de exocervix o carcinoma de células escamosas se va a originar por acción de qué agente viral? Virus del papiloma humano, ¿no? Para el cual hay vacuna. Espero que estén vacunados. El virus del papiloma humano tiene varios tipos. ¿Cuáles son los dos tipos que primero, que producen lesiones no neoplásicas o condiloma, lesiones neoplásicas pero no malignas? 6 y 11. Ya el 6 y 11 producen lesiones de tipo benignas, condilomas, verrugas, sobre todo en zonas genitales. ¿Y cuáles son las cepas o los tipos que están relacionados con lesiones malignas? Las dos principales, 16 y 18. La 16 y la 18, la 16 tiene mucho más porcentaje de casos, ¿no? Aproximadamente un 50%, y el 18 un 10%. El resto 5% cada uno, que también son frecuentes, 34%. El virus del papiloma humano va a ingresar por cualquier zona del epitelio escamoso que tenga alguna solución de continuidad, herida, laceración, puede haber sido cualquier contacto que haya sido agresivo, de repente hasta incluso un hisopado, un estudio de Nicolau puede condicionar una pequeña laceración en la superficie y esto permite que el virus ingrese. Este virus se va a localizar inicialmente en las zonas más basales, en la zona basal. Recordamos aquí el epitelio del exocervix, todo es epitelio escamoso, la zona más inferior, el tercio más basal, está formado por células inmaduras. ¿Cómo son? Reconozcanlas porque de eso depende que vamos a ver. Son células con un núcleo grande, un citoplasma pequeño, y el núcleo es basofílico, moradito. Conforme van ascendiendo hacia las capas más superficiales, estas células que inicialmente eran inmaduras van a ir madurando. ¿En qué consiste la maduración del epitelio escamoso? En que el citoplasma se agranda, se amplía y el núcleo se hace más pequeño. Esta es la misma que esta célula, pero son en distintos estadios de maduración. Por lo tanto, si vamos a la más superficial, todo esto es citoplasma y esta pequeña área basofílica puntiforme, o bueno, más lineal, es el núcleo. Esto es un epitelio normal madurado. Obviamente en el medio hay un proceso, ¿no? Van disminuyendo de tamaño los núcleos y el citoplasma va incrementando de tamaño. Esto es un epitelio normal maduro. ¿Qué es lo que pasa? Les decía, la lesión ingresa aquí a la zona más basal y el ADN del virus, es un virus de DNA, el DNA viral va a inducir o va más bien detener la maduración celular del epitelio escamoso. Es la fisiopatología, mediante qué proteínas, el E6 y el E7. E6 y E7. Ambas están dirigidas contra qué
¿Qué otras proteínas? B53, el de 6 y el de 7. Retinoblastoma, ¿ya? Va a ir contra la proteína de retinoblastoma. El RB, ahí actúa. Es donde más se ha estudiado esta sinergia o esta acción de las proteínas. Ambas entonces, como les decía, van a detener la maduración celular y vamos a tener histológicamente en la práctica que estas células inmaduras que solo debían estar en una o a lo mucho 2 capas van a encontrarse subiendo, replicándose, pero inmaduras. Ya no las vemos un amplio citoplasma en un núcleo chiquito, sino en el núcleo grande y poquitos inmaduras. Dependiendo del nivel de compromiso, vamos a tener diagnósticos distintos. Recordamos entonces la membrana basal, el tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Vamos a dividir en 3 tercios. Veamos primero en esta zona. No es el diagnóstico, yo les voy a decir cuando estemos en la zona de diagnóstico. Igual, membrana basal, tercio inferior, miren, hay células inmaduras, las clásicas. Tercio medio, aquí hay algo de células inmaduras, hasta acá es el tercio medio, hasta la mitad del tercio medio prácticamente hay, y en el tercio superior están madurando algunas normalmente. Esta lesión está involucrando el tercio inferior, parte del tercio medio. ¿De qué nos interesa, para qué nos interesa dividir esta lesión en 3 tercios? ¿Han hecho la clase de gineco? ¿Sí? ¿De ginecopatia? De ginecológica, ¿sí? En la veterinaria. ¿Sí? Y ahí les han explicado qué es el NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿no es cierto? ¿Qué es LIE de alto grado, LIE de bajo, la displasia de bajo y displasia de bajo? Estos 3 términos los vamos a identificar ahora, bueno, al menos vamos a entenderlos, uno de ellos vamos a identificar. Para hablar de neoplasia intracervical, que es el NIC, vamos a recordar que aquí está haciendo referencia a una lesión epitelial no invasiva, por eso dice intracervical o como el IE, lesión intraepitelial, está dentro del epitelio. Si esta lesión se saliera de la membrana basal, ya no fuera solo intraepitelial, ¿cómo sería lesión? Invasiva o infiltrante. Si no pasa la membrana basal es algo inciso, si se compromete. Vamos a revisar. Vamos a ver, dividimos el epitelio en 3 tercios. De estos 3 tercios, distinguimos. Hasta aquí, el primer tercio. ¿Tiene células inmaduras? Sí, ¿no es cierto? Los núcleos son grandes y el citoplasma es escaso. Aquí, el segundo tercio. Desde el cursor hacia la derecha. Desde el segundo tercio hacia la capa basal. También tiene células inmaduras. Miren estos núcleos grandes. Y en el tercer tercio, en el más superficial, también tenemos núcleos grandes con citoplasma pequeño, también hay células inmaduras. Estos 3 tercios nos van a servir para denominar NIC 1 si solamente estuviera involucrado el tercio inferior, NIC 2 si es el primero y el segundo, es acumulativo, y NIC 3 si tenemos lesiones en el primero, segundo y tercero. No vamos a encontrar una lesión solo en el tercer estrato o solo en el segundo. Esto va evolucionando, van progresando por la maduración o la replicación propia de las células. ¿Qué más vamos a encontrar que es característico en estas lesiones? Las mitosis suelen encontrarse solo en la capa basal, porque son las inmaduras las que van a replicar, solo deberían avanzar. Pero en una lesión neoplásica vamos a encontrar, además, en las zonas más superficiales, figuras mitóticas o mitosis. Esta de acá. Si ustedes ven mitosis más arriba, quiere decir que es algo maligno. NIC 1, NIC 2, NIC 3, el diagnóstico en esta lámina es NIC 3, porque compromete los 3 tercios del epitelio. El NIC 3 equivale a decir displasia severa, pueden ponerle también el diagnóstico, displasia severa del cuello uterino. ¿Y qué sería entonces una displasia leve? El NIC 1. Displasia moderada no existe. Displasia leve, NIC 1. NIC 2 y NIC 3 es displasia severa. Ambas son displasia severa.
Igual pasa lo mismo con la lesión interepitelial. Lesión interepitelial o LIE de bajo grado es el NIC1. Lesión interepitelial o LIE de alto grado es NIC2 y NIC3. ¿Sí? Por lo tanto, si yo les dije de displasia severa, si tienen una muestra ustedes de una paciente que dice que tiene displasia severa, puede ser NIC2 o puede ser NIC3. Pero si les decimos displasia leve, eso es siempre NIC1. Diagnóstico entonces aquí, displasia severa o NIC3 o lesión interepitelial de alto grado. En el caso del cuello uterino, ¿qué nos dice el grado de displasia? El nivel de compromiso. Si solo medio, tercio inferior, medio superior. Y en los sellos no serían núcleos grandes. Núcleos inmaduros puedes poner o los describes con núcleos grandes, perdón, células inmaduras presentes en las 3 capas del epitelio escamoso, o las describes, células con núcleo grande y otro pequeño en las 3 capas, están en las 3. Pueden encontrar alguna zona, como vimos hace rato, en la que solamente está hasta el segundo tercio, pero revisen toda la lámina porque el diagnóstico que le van a dar a la paciente tiene que ser el de mayor grado, porque así no privan a la paciente de ningún tratamiento. Esto también, NIC3, displasia severa. Como sabemos que no es un cáncer invasivo todavía, porque no invade la membrana basal, todo está por encima del epitelio. Para algunos, solo como dato extra, para algunos autores, el NIC3 puede considerarse carcinoma in situ, porque compromete los tres dedos. Para otros autores que no lo consideran, necesitan o requieren, para ellos necesita haber más cambios genéticos, que sean más feas las células, más cromóticas, para decir que recién es un cáncer. No les compete ahora solamente ver que sí hay una displasia severa o de alto grado. Se hubiera caído aquí, no, porque me parece en las tardes, no sé si ¿sabes si se ha caído algo? No. Es que he trabajado con sangre, que huele, pero... Esa es la 102. Vamos a la 166. En la lámina 166 tenemos otro corte de cuello uterino. Obviamente el anterior del órgano era cuello uterino. En la 166 tenemos otro corte de cuello uterino, pero en este corte ya no podemos identificarlo como la primera, la parte superficial donde está cubriéndose por el epitelio escamoso, sino que tenemos un corte más profundo, no hay superficie, en el que vamos a identificar, utilizaremos esto, no es lo mejor, pero nos puede ayudar. Vamos a imaginar que esta es la superficie del cuello y esta es la parte del estrómago. Aquí deberíamos estar viendo el epitelio escamoso. Imaginen que estamos viendo el de hacia abajo, el epitelio escamoso con displasia en las 3 capas, con células inmaduras en las 3 capas. Y de pronto vemos aquí, al menos es dudoso, ¿no? Porque parece que este nido se está metiendo, pero hay algo de retracción, hay un vacío. Vamos a ignorarlo. Seguimos avanzando y miren aquí, ya no está respetando la membrana basal, sino que estas lesiones, esta lesión, se está introduciendo, está infiltrando la membrana basal. Y no solamente esto, porque esa es la parte más representativa o la comparativa, en este nido, este otro nido, sino que el resto del corte está ocupado por todos estos nidos, que ya no están hechos en la superficie, que ya no respetan membrana basal, sino que infiltran. Solamente para terminar de darle el nombre, ¿cómo son estas células? Son las células inmaduras que habíamos visto en el anterior. No son células escamosas, sí son, pero son inmaduros, con núcleos grandes, citoplasma escaso. ¿Cuál sería el diagnóstico? Carcinoma. Ya, pueden ponerle solo carcinoma de cuello uterino, no está mal, pero lo correcto es carcinoma escamoso, porque el cuello uterino puede tener dos cánceres, glandular, que sería adenocarcinoma, o escamoso, que es
Diagnóstico: carcinoma escamoso de cuello uterino. Idealmente, para que lo identifique, para que lo puedan comparar con el anterior, carcinoma invasivo o infiltrante, aunque la palabra carcinoma ya incluye el término, la característica de infiltración. Carcinoma infiltrante o carcinoma nada más de cuello uterino o escamoso. Nidos de células. Nidos de células inmaduras o de células escamosas que infiltran o que traspasan la membrana. Vamos a la 100. En la lámina 113. Estamos viendo ginecopatología. La cosa es que eso sí también. Estas lucecitas y varias lucecitas con células columnares. ¿Qué criterio es? ¿Qué zona? ¿Qué tejido? Útero. ¿Qué parte del útero? Miometrio no es. Miometrio es puro músculo liso. Endometrio. ¿Qué diagnóstico hemos visto en endometrio? ¿Qué están viendo aquí? ¿Qué hay? Hiperplasia endometrial sin activo. ¿Ya? Entonces no entra, ya la hemos visto. La 113 no la consideramos. Vamos a la 122. 122. Esta lámina 122 corresponde a una lesión quística. Una lesión quística de ovario de una paciente, pongámosle, de 48 años. La edad de presentación de estas lesiones es muy amplia. De 48 años que acude porque en un estudio por otra causa le encontraron una lesión quística en ovario de 20 centímetros, vamos a ver, de diámetro medio. Estas lesiones no suelen dar síntomas más que la sensación de vómito. No generan dolor, sangrado, náuseas, vómitos, nada. Solamente siente el paciente un disconfort abdominal. Por lo que los diagnósticos suelen ser tardíos. No vemos aquí la formación quística, en cambio estamos viendo como unos tallos o ramificaciones que les puede estar que les puede recordar semejante a las papilas que llamamos. Son unos tallos que están cubiertos por un epitelio. Son formaciones sí papilares. Estas formaciones están en toda la pared del quiste. No es un quiste liso, sino con protrusiones en la pared. Y tenemos que darle nombre al quiste. ¿Cómo le damos nombre? Viendo el epitelio que está cubriendo al quiste. Este tejido que estamos viendo en el epitelio no solamente formaba las papilas grandes que habíamos visto, sino que en las mismas células también aparentemente forman estas ramificaciones. Ya no son tan papilares, algunas sí como estas, pero hay ramificaciones. Hay papilas, hay ramificaciones, y la tercera característica que es importante, ¿qué células son? ¿Cómo son estas células? Estas de aquí, ¿qué forma tienen? Son cilíndricos, ¿no? Cilíndricos o columnares, y por ahí van a encontrar estas de acá, con cilios. En el aparato genital femenino, ¿qué zona tiene ese tejido? Células epiteliales columnares, o, claro, columnares, las trompas, con cilios, ¿no? Las trompas uterinas. Esta lesión es de ovario, es un quiste por el tamaño. Cuando el quiste mide más de 1 centímetro, ya no se llama quiste, sino que se llama cistoadenoma, porque ya es una lesión neoplásica. Es un cistoadenoma. Cuando vemos estas células de trompa uterina, se llama seroso. Cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso puede ser, primero vamos a estudiar, de dos tipos: benigno, cistoadenoma seroso benigno o maligno. Cistoadenoma seroso benigno tiene solamente, la pared del quiste es plana,
Todo es planito, podemos encontrar una que otra papila, pero no hay esta ramificación. Un cistadenoma seroso benigno. El maligno que tiene, aparte, puede ser plano o puede ser papilar, las células se van a meter en la pared del quiste. Porque ya saben, es invasivo, un cistadenoma carcinoso. Pero tenemos acá una característica en medio. No es plana, porque hay papilas, pero tampoco se mete en la luz. Y si se mete una que otra, no está bien invasiva. No se mete en la pared del quiste. Este se llama cistadenoma seroso borderline. Quiere decir que está en el medio, entre la benignidad y la malignidad. Algunos lo consideran una lesión premaligna, que es posible que vaya a la malignidad, y el cistadenoma seroso borderline es importante diagnosticarlo porque hace metástasis, va a ganglios, puede comprometer ganglios. Y también puede hacer metástasis. ¿Cómo lo reconocen? Lo que son papilas y proyecciones celulares o ramificaciones celulares de células otra vez columnares con cilios. Gracias. Las lesiones de ovario, las lesiones quísticas de ovario únicas, no la poliquistosis. La poliquistosis ovárica sí da síntomas por la alteración del periodo hormonal. Pero las lesiones quísticas únicas, el cistadenoma seroso, mucinoso, no suelen dar síntomas. Por eso es que se diagnostica cuando ya son de muy gran tamaño y suelen ser invasivas. Y ya no se puede hacer nada, tienen pobre pronóstico. La siguiente lámina, la 129A. En esta lámina 129A tenemos una lesión nodular. Toda la bolita que estamos viendo es una lesión nodular que se encuentra, en este caso, adherida a trompa. Entran a la paciente por... no se ve la síntomas, así que no le han entrado a la paciente a sala por esta causa, sino pongámosle por una apendicitis. Y al entrar vieron que en la trompa uterina hay un nodulito colgando. Lo extraen y lo mandan a evaluar. Este nódulo está formado por, ahí viene la descripción, dilataciones o túbulos cubiertos o de células cúbicas, y aunque se están desprendiendo, células cúbicas en una sola capa o en monocapa. Dilataciones o túbulos de células cúbicas en una sola capa. Estas células son cúbicas, pero pueden tener algún aspecto como en decapitación, la parte más apical empieza a elongarse. Eso es característico de la morfología cúbica de las células mesoteliales. ¿Qué se encuentra? ¿Dónde encontramos el mesotelio? En el peritoneo o cubriendo la superficie de los ovarios, de los órganos internos. ¿Sí? Este mesotelio forma estos túbulos, dilataciones, no es una lesión maligna, es una lesión completamente benigna, no da síntomas y se llama tumor adenomatoide de trompa uterina. En el varón también se puede encontrar en el testículo. La descripción es esta, una formación nodular, todo es una bolita, con túbulos, con una sola capa de células. Trompa uterina. La siguiente lámina es la oval. El cistadenoma es oval. La lámina 114. En la teoría, les han explicado en esto, seguro que sí, el teratoma. No siempre, pero sí, si les han mostrado uno por dientes, se han visto uno por dientes, ya, el teratoma, por definición, es una lesión, no por definición, no por salud, perdón, por
vamos a desglosarlo etimológicamente. Terato, ¿qué significa? Monstruo. ¿Ya? Monstruo. Terato es monstruo. Monstruoso, con características monstruosas. Ioma, humor. Teratoma, para recordar lo que sería un humor monstruoso, ¿no? Algo así. ¿Qué es el teratoma? Ahora sí, por definición. El teratoma es una lesión tumoral, una neoplasia, que está compuesta por, actualmente también la definición ha cambiado, ¿se acuerdan de las capas embrionarias que han hecho en la biología? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El teratoma está formado por al menos dos tipos celulares de dos de las tres capas. ¿Sí? Denme un ejemplo de ectodermo. Piel. Tejido neural también es ectodermo. Un ejemplo de mesodermo. Tienen que recordar. Meso, todo lo de sostén, huesos, cartílago, mesodermo. Y el último, endodermo. Glándulas, ¿no? Digestivo, por ejemplo. Todo lo que es más interno. Entonces, tendríamos que buscar para diagnosticar un teratoma un tumor que está compuesto por distintos tipos celulares maduros. ¿Ya? Vamos a ver. Los teratomas suelen ser también en su mayoría quísticos. ¿Qué es esto de acá? Es un epitelio que es multicapa, varias capas. Estratificado y con queratinización. Estratificado plano, cornificado, o sea, piel. Este tumor tiene piel. Si estamos viendo esto debajo de la piel, ¿qué son? Glándulas, ¿de qué tipo? Sebáceas. Glándulas sebáceas. Al ladito de la glándula sebácea, ¿qué encontramos siempre en los sobrevivientes? Corte. Acá. Casi acá. Al lado de la glándula, ¿qué encontramos? Que forman una unidad. ¿Qué es esto, marroncito? No. Folículo piloso. Un folículo piloso, muy bien. Siempre que vean una glándula, van a buscar, porque el folículo debe haber un folículo piloso. Por eso forman la unidad pilosebácea. Al ladito de cada pelito hay una glándula. Sobre todo en tejido, en piel, por ejemplo, como la cara. Piel, acá hay piel con anexos, piel y anexos, piel y pelos. Esta lesión, este quiste en el interior debe haber tenido pelos. Ha tenido pelos. Si está queratinizando, la queratina se va a ver macroscópicamente como cuando se revienta un granito y se ve material blanquecino, medio grumoso, igualito. Todo eso que se llama material puntucebáceo o untuoso se encuentra dentro de este quiste. Bien feo. A mí me gusta ver teratomas, ¿no? Desagradable, prefiero ver colon que teratomas. Porque cortas y encuentras toda esa grasa, ese sebo. Si te tienes que buscar, encuentras. Yo he encontrado ojo, dientes, pelo, una uñita. Entonces, ¿han visto ahí pelo? Ya, esto de acá. Este tejido lo conocen de memoria. Tejido graso, tejido adiposo, ¿no? Vamos a ver. Hasta ahí tenemos ectodermo. Por aquí, vamos a ver. Tienen que pasear igual para identificar esto, se pasea, aunque es la única que tiene piel, pero bueno, lo ideal es pasearse toda la lámina para poder darle el nombre correcto. Esto de acá. Parece cartílago, pero el cartílago es más basofílico, más morado. Sí hay un corte de cartílago. Uno tiene estas bandas que tienen unas prolongaciones y en el medio hay estas células que parecen linfoides. ¿Se acuerdan que había en el interior del hueso? Médula ósea. Son células precursoras linfoides. Esto es médula ósea, hay hueso. Contravéculas óseas. Tenemos hueso, ya tenemos la parte del mesodermo. Esto de aquí. ¿Qué les dice? Siempre que vean tubulitos, ¿qué es?
glándulas. ¿De qué tipo? ¿Qué glándulas veíamos así mezcladas con grasa, con tejido adiposo, perdón, alrededor? Y van a ver que las glándulas pueden ser serosas o mucosas, ¿no? Estas rosaditas, serosas, estas con una vacuola de mucina basofílica redonda, mucosas o mucinosas, que están mezcladas. ¿Dónde encontramos glándulas seromucinosas? No, son glándulas seromucinosas en la saliva, las glándulas salivales. ¿Okay? Glándula salival. Y tiene rodeado de tejido adiposo, que es la característica de las glándulas salivales. Y vamos a mostrarles por aquí un pedacito de cartílago. Esta zona de acá es más clara y no hay médula en sí, no hay precursores linfoides, cartílago. Entonces tiene cartílago, hueso, de meso, tiene piel de lecto y tiene glándulas, perdón, de lecto. ¿Diagnóstico? Teratoma. ¿Por qué? Ahí les explico. ¿Qué hay de cada uno? El teratoma también puede ser de dos tipos. Maduro e inmaduro. Maduro, que es benigno, y el inmaduro, que es maligno, tiene un comportamiento maligno. ¿Cómo vamos a determinar la madurez o inmadurez de un teratoma? De acuerdo a la madurez y benignidad de los epitelios de los tejidos que estemos observando en el cuerpo. Este cartílago es aparentemente benigno, no hay mitosis, no hay hipercelularidad, es un cartílago benigno. La piel también no hay ninguna proliferación, no hay aspecto embrionario, nada, es maduro, las glándulas son maduras, todo es maduro. Entonces el diagnóstico aquí sería teratoma maduro, nada más, solo teratoma maduro. Porque todos, como hemos ido viendo, hemos reconocido que los tejidos son maduros normales y viejos. La 114, teratoma maduro. La 116 es otro corte de teratoma. Pero en este teratoma vamos a encontrar esto de aquí, glándulas. Reconozcan la diferencia. Hay una luz glandular y las células que forman este túbulo tienen los núcleos hacia la periferia, en la base de la célula. 116. Tenemos un componente y tenemos otro componente. Estos nidos celulares, células basofílicas, con núcleo yancado, con núcleo redondeado central, son células neurales, células del sistema nervioso. Entonces tenemos ectodermo y tenemos endodermo, teratoma. ¿Qué diferencia tiene esta muestra? La parte, como les había mencionado, el teratoma puede ser maduro o inmaduro. El tejido que más frecuentemente se muestra inmaduro es el tejido neural. Por lo tanto, si ustedes tienen un teratoma con tejido neural como este, tienen que buscar toda la lámina que no haya ningún poco de inmadurez. ¿Cómo se ve la inmadurez en el componente nervioso? Formando estas estructuras. Son como unas hendiduras rodeadas por células cuyos núcleos se están organizando. Esto se denomina empalizado. Como si estuvieran irradiando con un sol radiante. Esto es roseta, se llama roseta neural. Estas rosetas neurales son características del tejido nervioso embrional, o sea, inmaduro. El diagnóstico aquí sería entonces teratoma inmaduro. Ustedes tienen que saber que el teratoma inmaduro es altamente maduro. Pero ahí no se ve, O sea, no se ve tejido adiposo. Busca saber si esta es otra roseta neural, más pequeña. Y el órgano de Estas dos son
Son muy frecuentemente encontrados en el ovario, ¿ya? Pero no en el ciclo de comandrama porque puede haber en el pulmón, por ejemplo, puede haber otra. Esta es otra roseta neural. Este no es, distínganlo, esta es una luz glandular. Diferencien, esto es una roseta, esto no es. Esto también es otra roseta neural. Desde aquí, tenemos el cursor, glándulas, glándulas, glándulas. El amarillo es que queda de cosa. ¿Cuál amarillo? He visto ahí. No, amarillo, esto es No, he visto ahí puntitos. Hay unos puntitos. ascendentes. No, abajo a la izquierda, como movió a la izquierda. Ahí abajo. Ah, esto, no, es hemosiderina. La hemosiderina se degrada de distintos colores, marrón, amarillo. Se ha sangrado. Por acá también hay hematillo, todo esto es sangrado. Estos son vasitos en realidad, ya es un vaso. Y estas células lo que están haciendo es buscar cómo nutrirse. Entonces se pegan como pescaditos. Cuando ustedes lanzan un granito de pan, de comida, lo que sea, todos los pescaditos se juntan. O en una laguna, yo qué sé. Igualito pasa acá. Estos se van a, las células, como esto es un vaso sanguíneo, buscan cómo nutrirse y se pegan. Todas quieren estar al borde del vaso. Por eso se forman así las rosas negras. Esto entonces es un teratoma inmaduro. Escriben por qué es inmaduro, porque es teratoma. La siguiente y última lámina, la 118. Esta lesión también es muy poco frecuente, es una lesión rara, pero tiene un corte de ¿ya? Es órgano ovario. En el ovario, además de los folículos, además de las células folliculares, las células germinales, bueno, donde van a madurar los ovocitos, tenemos células del estroma y del cordón sexual. Del cordón sexual tenemos, por ejemplo, las células de Sertoli. También tiene el ovario, son menos llamativas o menos frecuentes que en el testículo, perdón. Y las células de Leydig, que son células del estroma sexual. Células del estroma ovario. En esta neoplasia, todo lo que están viendo es un corte de una tumoración. Esta tumoración está compuesta por dos tipos celulares. Una, que son estas células basofílicas, moraditas, que se encuentran formando túbulos, o algunos como cordones. Mientras más túbulos formen, tienen una mejor diferenciación, o sea, un mejor pronóstico. Túbulos o cordones. Este componente de células basofílicas que forman túbulos son las células de Sertoli. Tenemos entonces, está ahí un tumor de células de Sertoli, así se llama. Y el otro componente que van a reconocer es un poco más laxo, perdidas en el estroma de esta neoplasia. Es un grupo de células eosinofílicas, redondeadas, que ya no forman túbulos, y son las células de Leydig. ¿Qué reconocen en el citoplasma de las células de Leydig? ¿Qué les ayuda a identificar que son células de Leydig? Un cristal de Rayleigh, ya es una inclusión propia de las células de Leydig. Estas, miren, redondeadas, eosinofílicas, no forman túbulos, son como nidos. Tiene aquí un cristal de Rayleigh. Estos cristales no siempre están presentes, no siempre los van a ver, porque recuerden el corte no siempre los va a incluir, pero si aparece, les puede ayudar a identificar. Estas son células de Leydig, entonces tenemos una neoplasia o tumor de células de Sertoli y Leydig. Las de Leydig son más rosaditas, las de Sertoli son más moraditas o más oscuras. Es una neoplasia muy rara. La diferenciación, el pronóstico, la va a dar el componente Sertoli, bien diferenciado, se forma túbulos. Y puede encontrarse, se clasifica en tres tipos. Puede encontrarse con una mutación en el gen BCR1, me parece, y en el gen FOXL2, en el grupo, y hay un tercer grupo en el que no hay mutación ni DICER ni FOXL2. Y listo, esa es la
epiléptico. Tumor. Tumor de termoiceto epiléptico. Listo, es toda la práctica Es alto alineado. Ah, no le dije. No, te puede que le enganche.